Imagina que un día sale una serie que todos están hypeando, que promete mucho. Lo único que sabes alrededor de esta es que está basada en un cómic que no has leído, pero no le das muchas vueltas e igual decides verla. Te gusta, pero a su vez, tienes ciertas quejas o algunos aspectos no te gustaron del todo en su ejecución, qué sé yo. Así que decides comentarlo en alguna red social para compartir tu opinión. Pero de repente, sale un fan de las alcantarillas a decirte: Eres un cerdo inculto. En el cómic esos errores no existen. Instrúyete un poco más antes de decir estupideces. Y tras esa lección de cultura, narrativa y sobre todo buenos modales, solo te queda una pregunta. Si usan el cómic como la referencia para medir la calidad de la obra, aunque se esté hablando de su adaptación, ¿sirve de algo entonces ver la adaptación si de cualquier forma no se tomará en cuenta? Bueno, de eso trata el video de hoy. Este es un video atípico en el canal, lo sé, tenía previsto subir el video de Terminator, pero en vista de ciertos sucesos que se han presentado y que a su vez me parece un tema interesante a tratar, le dedicaré este breve video. Y como habrán entendido con el ejemplo al inicio, así como el título del video, la pregunta es clara. ¿Se debe tomar en cuenta la obra original a la hora de analizar una adaptación? Esto porque en videos como el de Akira, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Harry Potter y sobre todo El Señor de los Anillos, los fans han mostrado mucha inconformidad y han usado este argumento para defender las respectivas obras. Y en este video vengo a exponer mis razones por las que yo creo, repito, por las que yo creo que ese pensamiento es errado e incluso faltarle respeto a la obra misma. Pero claro, antes de exponer mis puntos, hay que ser caballero y exponer los puntos de la contraparte, o bueno, los que he visto en los comentarios. Estos se pueden resumir en dos. Bueno, puedes ver variaciones, pero en general, dos filosofías son las que sostienen este pensamiento. La primera, la más usada y la que seguramente muchos intuyeron, es que al tratarse de la misma historia o universo, es obligatorio e inevitable no tomar en cuenta ambos formatos, que realmente será en la que nos enfocaremos, porque el segundo pensamiento o argumento es más romántico que argumentativo. Y este consta básicamente en afirmar que como en muchas ocasiones las adaptaciones son las que han hecho que las personas o espectadores se interesen por leer el material original, llámese libro, cómic o manga, este debe ser tomado en cuenta. ¿Y por qué afirmo que es más romántico que argumentativo? Porque simplemente me están diciendo que la gente que se vuelve fan por la adaptación ineludiblemente consumirá el material original, pero eso no es un argumento, simplemente me estás diciendo que eres un fan, algo que poco o nada sirve para resolver esta cuestión. Y ya con todo esto en cuenta, ¿por qué entonces considero que este pensamiento es bastante errado? Desde el vamos, es una filosofía que reduce el debate ampliamente. ¿Recuerdan que al inicio afirmé que los fans mostraron inconformidad? Bueno, esto es porque un fan habla desde su posición, que además de hacernos dudar de su objetividad bastante, te obliga a conocer tanto la franquicia u obra a nivel tan obsesivo y detallado como este, que seguramente dirán que tiene sentido, que hay que saber cada detalle para hablar de una obra, y es ahí donde entra el segundo detalle y el más importante. Partamos desde lo que es una adaptación, nos referimos a la ejecución o narración de una obra mediante la visión de alguien ajeno a esta, es decir, no su creador original, es decir, si bien puede contar la misma historia, sigue siendo ejecutada por alguien diferente. También partamos del hecho de que estas adaptaciones, por lo general no, en el 100% de los casos, son realizadas por profesionales, o bueno, eso espero, con altísimos presupuestos, recursos y equipo igualmente profesional y de la mejor calidad, con un gran tiempo para su planeación, estructuración, producción y demás. Pero a pesar de todo esto, según los fans es imposible esperar virtudes propias o separar la adaptación de su obra original. Es imposible esperar consistencia y solidez de una adaptación a pesar de ser un trabajo con tantos recursos, tiempo invertido, además que repito, ser realizado por profesionales. De repente necesito conocer cada spin-off, entrevista al autor, libros o ediciones alternativas. Necesito saber muchas cosas ajenas a un trabajo hecho por profesionales para no solo poder analizarlo, sino incluso entenderlo y disfrutarlo en cierta medida. Es decir, a pesar de todos los recursos, tiempo y dinero puesto, no es suficiente para estas personas. Pero vamos a los ejemplos. En el video de Señor de los Anillos, por ejemplo, se me recriminó mucho por señalar ciertos baches en los filmes, que aclaro por si acaso, no le di una mala nota ni mucho menos, solo que afirmé que no eran filmes o películas perfectas, de excelente calidad sin duda alguna,
mas no impecables, e incluso en el mismo video expongo que en el libro, o bueno, la saga de libros, se tapan ciertos de estos agujeros de guión, pero a pesar de ello, para los fans del Señor de los Anillos, los libros y las películas son lo mismo. En el video exponía que personajes como Gollum, Gandalf, Boromir o el mismo Sauron, a mi forma de ver, quedaban a deber como personajes en los filmes específicamente, ya que a diferencia de los libros donde el pasado de Gollum es más detallado, Boromir tiene más espacio como personaje y Gandalf tiene mayor influencia en los hobbits. Pero claro, eso pasa en los libros, es que incluso la historia de Sauron está detallada en libros alternos que Tolkien dedicó al personaje, es decir, siguiendo la lógica de los fans, debo leer la trilogía original de libros, además de los spin-offs de personajes como Sauron, para así poder disfrutar y comprender de mejor manera la trilogía de películas más alabada de todos los tiempos, o bueno, no para disfrutarla, para darle 10 de 10 como ellos quieren. Pero si aún así siguen creyendo que es imposible desligar la adaptación de la obra original, tengo más ejemplos que no me tomaré la molestia de explicar siquiera, solo haré preguntas al aire. Debo conocer todo el contexto y biografía de Oppenheimer para poder disfrutar y analizar la película de Nolan. No puedo esperar una ejecución, manejo de temáticas y buen desarrollo del gran Christopher Nolan. Debo conocer cada detalle de la vida y personalidad de Napoleón para esperar solidez y consistencia del filme de Ridley Scott. Debo saber todo alrededor de la figura de William Wallace y la Revolución Escocesa para valorar el trabajo de Mel Gibson. Ojo, no me refiero a la veracidad histórica, eso es otro tema, y en lo personal, siento que da igual mientras no se use para promover alguna agenda desinformando. Pero volviendo al tema, debo conocer los acontecimientos de la historia para poder valorar el trabajo de tan aclamados, distinguidos y bien valorados directores. Suena ridículo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Y solo te genera la pregunta del inicio del video, si el análisis o valoración de la adaptación va a recaer en la obra original o bueno, material original. ¿Para qué carajos me veo la adaptación entonces si no va a contar? ¿Para qué nos tomamos la molestia de ver el anime de One Punch Man si el manga es tan superior? ¿Para qué me veo la saga de Harry Potter si los libros son infinitamente mejores supuestamente? Además recuerden, esto es un tema de fanatismo, porque yo sé que la inmensa mayoría sabe que esto es verdad, pero cuando se habla de su obra favorita o de sus favoritas, esto cambia y recurrirán a lo que sea para salvarla. Y yo entiendo que quieran defenderla, pero eso es a costa de quitarle su propio valor a cada adaptación, como afirma al inicio, es incluso faltar el respeto a la obra misma. Y bueno, ¿esto quiere decir que no se puede citar la obra original en un debate? Claro que sí, sí que se puede, pero no es lo mismo una apreciación o comentario que busca informar, sin salirse del punto central, otro que se sale del punto y que en la mayoría de casos está sesgado por la ira. O con ejemplos prácticos, no es lo mismo responder: comprendo que si te basas netamente en la adaptación, la obra no quede muy bien parada, pero no permitas que esto nuble tu juicio, dale una oportunidad al cómic, este puede brindarte una mejor experiencia. A que en cambio respondan: eres un arrogante e ignorante cerdo inculto que no sabe nada del lore de la obra. Léete medio libro al menos y luego opina. Obvio, como tú no has desperdiciado 10 años de tu vida analizando esta obra y no te has leído el libro 47 veces como yo, no puedes ser objetivo y entender el verdadero significado detrás de esta obra maestra. Y dirán que exagero, pero créanme que muchos responden cosas así. Y a pesar de lo que muchos puedan pensar, esto no es una queja, es algo que me perturba en lo más mínimo, simplemente me pareció un tema interesante. Repito, esta es simplemente mi visión, mi filosofía. Si alguno cree lo contrario, está perfecto, pero al menos en este canal, eso no se aplica. Y a no ser que en mi video diga versus o cuál es mejor, o dentro del video mismo saca a colación diferencias y los compare, si estoy hablando específicamente de un formato o la adaptación en concreto, todo comentario estará en torno a ese formato. Pero bueno, esta es mi visión, esta es mi opinión, porque como siempre, esperaré la tuya. ¿Ustedes qué creen? ¿La adaptación es su propio universo debe ser tomada en cuenta como una obra independiente? ¿O consideran que tanto la obra original como la adaptación debe ser tomada como una sola cosa? Los leeré en los comentarios. Acompáñenme en mis siguientes videos, que ahora sí son reseñas, aunque tengo pensado otro video de este tipo como para variar, no sé qué les parece. Pero bueno, sin más que decir, por su atención, muchas gracias.